bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Nos Gana Oír. Hoy vamos a hablar sobre las condiciones laborales de la juventud. Para ello contamos con Sandra Sevilla, responsable de Jóvenes de Industria de Euskadi, y a Jesús Soriano, camarero y el responsable de la cuenta Soy Camarero. Muchas gracias por venir a los dos. Gracias a ti. Empezamos entrando en materia. Si pudieras hacer un top 3 de cosas que afectan especialmente a la precariedad laboral y a la juventud, ¿cuáles serían? Un top 3 solo, ¿no? Vale, me tengo que reducir mucho. A ver, pues pensando un poco en eso, realmente, por empezar con lo evidente que parece que se nos asocia a la juventud, que es la temporalidad, que evidentemente hay una reforma laboral que ha hecho que la temporalidad se reduzca mucho, pero esta temporalidad en los jóvenes se camufla pues a través de, vale, eres becario, vale, te pago con experiencia, tienes estos 3 mesecitos y luego encima, si te hago un contrato indefinido, te pongo un periodo de prueba muy, muy alto y luego te despido. Y esa temporalidad, que es como lo primero que se nos ocurre, luego también camufla otras muchísimas cosas, que es que no solo te lo hacen temporal, sino que tampoco te contratan o te pagan en A, te pagan en B. Y es como, bueno, déjale al chaval que le va bien pagarle en negro, que le va bien como tener el dinero todos los fines de semana, no te preocupes, qué tal. Y eso me lleva a pensar a la segunda cosa que creo que ejemplifica perfectamente la precariedad de la juventud, que es la precariedad en sí como asumida como algo normal, por lo que tiene que pasar la juventud. Es decir, no, pero es que yo empecé así, o sea, yo también era eso, o sea, le toca, es como la precariedad en el trabajo para la juventud es como una etapa que tienes que pasar sí o sí, porque es natural, porque es por donde todo el mundo ha pasado y tiene que ser así. El secretario general de comisiones siempre habla de la mili laboral, ¿no? Que en España está normalizado esa precariedad, como dices. Yo también creo que además hay una cuestión como edadista, ¿no? Es decir, el edadismo normalmente se asocia a las personas mayores, que sobre todo es eso, pero también en España y en muchos países empieza a haber un edadismo para con la gente joven, ¿no? Y yo creo que ahí está normalizado que un joven, pues hasta los 35, 40 años, no tenga una estabilidad laboral, no tenga un salario digno, y en realidad si lo piensas, yo esto me harto de decirlo muchas veces, un joven, cuando tienes 25 o 30 años, cuando necesitas más dinero, si lo piensas. Social. Pues que ya tener hijos, comprar una casa o para simplemente pagar los meses de fianza que te piden para un alquiler, ¿no? Empezar a ahorrar, empezar a tener. Y en cambio tenemos un sistema de relaciones laborales que cuanto más mayor eres, Eso. por la antigüedad y por la experiencia que tienes, cobras más, ¿no? Y creo Sí. que ahí está como muy desacompasado. Es que, y de hecho, eso que dices me lleva como la tercera cosa, que es como lo que resume todo esto que estamos diciendo, que para mí la gente joven no se le considera como un trabajador como tal, es como un prototrabajador, un proyecto de trabajador, una persona que todavía no es considerada como un profesional, que a quien se contrata es porque le estamos haciendo un favor para su experiencia y un favor en su mientras tanto. O sea, yo creo que las personas jóvenes somos personas que todavía como que nos están paralizando la vida. No, mientras tanto vas haciendo experiencia, mientras tanto encuentras algo de lo tuyo, pues trabajas en un comedor, mientras tanto, ¿no? Es como que nos obligan a vivir en un abismo, en un impasse y en una cosa así como un poco indefinida, que es el mientras tanto, y no nos dejan vivir día a día. Y mientras tanto llegas a los 32 años y sigues viviendo en casa de tus padres. Y mientras tanto la juventud se alarga hasta los 40, porque hasta los 40 hay becarios, y ¿cuándo vas a tener tu nómina? ¿Cuándo vas a tener tu estabilidad? ¿Cuándo? No sé, se me parece. Venga, tranqui, que espero aquí, ¿no? O sea, todo el mundo comprándose una casa, teniendo su vida y yo trancas aquí, bien, genial, estamos contentísimos. Pues vamos a irnos ahora un poco más a la hostelería. ¿Cómo son las condiciones, la precariedad? Bueno, Pues ahí es el pan de cada día, ¿no? Es verdad que la precariedad en la hostelería sí que no está camuflada directamente y sí que se ha normalizado desde hace muchísimos años, porque toda la gente culpa que si este gobierno de ahora, de antes, no sé qué. No, esto no es de ahora ni por gobierno, esto hace muchísimo tiempo que se ha normalizado la precariedad laboral en el sector y se ha normalizado. Es en plan, estás en hostelería, pues es lo que toca, ¿no? Es como la mili que has dicho que dijo el secretario, ¿no? Tienes que pasar por ahí porque es normal, pues lo que se ha hecho siempre, como si las cosas que se hacen siempre estuvieran bien. Porque se haga siempre no significa que esté bien hecho Total. y hay que cambiarlo. Poco a poco pues vamos dando voz a mis compañeros del sector y esperamos que haya avances poquito a poquito. Sobre todo, por ejemplo, ¿cuál es el mítico problema que tenéis en la hostelería? ¿Más parcialidad, los salarios, las dos? Pues todo un poco, pero incluso ya te digo yo que los sueldos son bajos, que se ajustan igual al SMI o por debajo incluso en muchas ocasiones. Yo lo he hecho también porque lo he necesitado y de eso se nutren las empresas, bueno, empresas, son malos llamados empresarios, se nutren de la gente necesitada. Entonces, se me ha olvidado lo que iba a decir. Salarios y temporalidad. No lo tengo preparado y ya voy diciendo, ¿vale? Sí, parcialidad. Bueno, sí.
aparte del sueldo, ¿no? Que se ajusta por debajo del SMI y demás, también el poder compaginar la vida social con la vida laboral de camarero. Eso es casi imposible en la mayoría de los sitios. Y al final los camareros, incluso yo cuando era un poco más joven, prefería tener libre un fin de semana o un día más libre a que me subieran el sueldo. O sea, prefería cobrar menos y me dieran más tiempo libre, porque no podía vivir, no podía salir con mis amigos, no podía estar en las fechas señaladas con la familia, no podía hacer muchas cosas. Incluso muchas veces queremos mejores condiciones a cuanto a conciliación, incluso que el sueldo. Pero vamos, que se deberían de arreglar ambas cosas. Se habla mucho, ¿no? De la media jornada de la hostelería, ¿no? Sí, la de 12 horas, sí. Y el señor Izuel, ¿no? Que dijo eso, que paz descanse el señor, que falleció. Y la verdad que dijo eso de 12 horas, media jornada. Que ha quedado con el meme. Muchas veces yo creo que hacemos bromas de muchas cosas y creo que el humor es un arma política brutal, pero yo creo que con esto de la hostelería de 12 horas, creo que el meme ha ido demasiado y que también os ayuda un poco a los hosteleros a normalizar, ¿no? Esa jornada de 12 horas. También creo que habría que darle una vuelta. Sí, no sé, a ver, lo de 12 horas media de la jornada, hacemos como Antonio Recio, ¿no? O Mauricio Colmenero, que parece que son caricaturas, pero esas personas existen en la vida real. Y es increíble. Yo me reía, pero cuando veía la serie, pero porque al final digo, es que es real. La gente se está, Jefa literal. claro, la gente se está riendo porque creerán que esas cosas son imposibles, pero los que trabajamos dentro de este sector o cara al público, sabemos que existen estas condiciones y esta clase de jefes, por llamarlos de algún modo. Este podcast es un podcast hecho por Juventud de Comisiones y vamos a hablar un poco sobre esos sectores más jóvenes, si crees que, por ejemplo, hostelería ahora hablaremos, pero también consultoría, informática y tal, ¿crees que ahí, por ejemplo, el registro de jornada funciona, no funciona? El registro de jornada que, por ejemplo, que tú apuntes la hora a la que entras y a la que salgas, desde luego que no. O sea, y además, hablando un poco de esto, la hostelería creo que es un típico trabajo que está súper denostado, que no se le da su profesionalidad, que es un trabajo del mientras tanto, voy haciendo otras cosas, que eso también es un error, y creo que dentro de no considerar o no dar esa importancia o no sé, esa seriedad al sector de la hostelería, entra cosas como la de que, no, venga, tú entra a trabajar, te pago 4 horas en A y luego otras 10 en B, y oye, es que te tienes que quedar, oye, es que ha venido gente, oye, es que tengo una boda, que viene muchísima gente, tienes que tal, ¿no? Entonces, en todos estos sectores en los que la gente joven estamos pues trabajando mucho tiempo, muchos años de nuestra vida, no solo en hostelería, pues en consultorías, en tal, es que tenemos que demostrar que somos válidos de este trabajo, tenemos que demostrar nuestra valía como personas y como trabajadores. Entonces, hablando y pensando un poco si se podría hacer algo en cuanto a la acción sindical en estos sectores, o si pudiéramos hacer algo desde los jóvenes de comisiones obreras, que algo que se nos ocurra que podríamos decir, digo, es que es muy complicado, porque a la vez, cuando yo hablo con gente, ¿no? Conocidos, o gente muy cercana a mí que está en esta situación, o yo he estado en su momento en esta situación, cuando lo manifiestas a las personas que son tus jefes, tus jefas, etcétera, se me ocurre un ejemplo claro de una persona súper cercana a mí, ¿no? Que está trabajando en un bar, en hostelería. Y estuvo 1 mes y medio trabajando en B, porque tienes que demostrar que vales, no tienes que demostrar que eres un buen profesional. Luego ya le fueron Ya vale suficiente como para que te mejoren las condiciones. ¿Te Efectivamente. das cuenta, joder? Eso es. Y de repente va a firmar el contrato y le ponen de ayudante de camarero, que es esta categoría, yo creo que es, sí, no, todo en regla, pagamos por convenio, ¿eh? Pero claro, por convenio, pero tú estás abriendo el bar, montando el bar, sacando pedidos, comandas, tal, y eres ayudante de camarero. Nosotros tenemos una coña que lo decimos muchas veces, ¿no? En plan sarcástico, que decimos, ¿dónde está el camarero que ayudamos? Eso es, ¿dónde está el camarero al que ayudo? Si estoy aquí yo solo con 150 personas de una boda que ha desbordado completamente. Entonces, esta persona cercana que dijo, oye, me has puesto ayudante de camarero, te abro el bar, todo, Ya. me estás vacilando. acá, No se lo dijo estamos así, porque encima tienes que ir como agachando las orejas, oye, lo siento, tal. Y de repente le dicen, sí, no te gusta, no te preocupes. Estuvo una semana trabajando y le echaron a la calle, porque empezó a decir que revolucionaba el gallinero. O sea, es que ni siquiera podemos hacer acción sindical, porque como somos tan baratos de despedir y es tan fácil deshacerse de nosotras, pues es que no podemos ni quejarnos. Entonces yo pienso que podríamos solucionarlo en los convenios colectivos recoger cosas de juventud, pero sobre todo en empresas en las que tenemos representación, sin caer en paternalismos, obviamente hablando con las personas jóvenes, nuestras personas delegadas deberían cuidarnos al máximo y pelear por nosotras lo que no podemos. Hay una frase que dijo justamente el de Juventud de la Patronal de Euskadi, que dijo que los jóvenes que ya no se involucraban tanto con el trabajo, ¿no? Que ya ya no les rentaba tanto trabajar, dijo. Y yo creo que es una idea como que hay que recuperar bastante, porque efectivamente, quiero decir,
cuando hace 20 años, no hay que idealizar nunca un pasado, ¿no? Pero, Desde es luego. decir, hace 20 años tenían sus problemáticas, hace 40 otras, ¿no? Pero creo que antes sí que el trabajo te permitía un nivel de vida no súper bueno, pero sí pues poder pagar la vivienda, alimentación Sobrevivir, por lo menos. y tener un poquitito de ocio, ¿no? El problema es que estamos viendo que los últimos 5 años, con la crisis de la vivienda que vuelve a haber, que no aprendimos de la anterior, lo que ocurre es que da igual lo que cobres. Yo conozco gente que cobra 50.000 euros que me dice, es que en Madrid me cuesta encontrar un piso tal. Imagínate, toda la gente que cobra el SMI, toda la gente que está por debajo del incluso del SMI por la parcialidad, ¿no? Estamos en la pobreza, básicamente. ¿Cómo no va a cambiar la relación que tenemos los trabajadores con las empresas si con un salario no podemos vivir, ni a veces con 2 salarios podemos vivir, ¿no? Es Claro. decir, en el momento en el que la empresa, sea grande o pequeña, pues todas las grandes, te provee, incluso pues las antiguas industrias te proveían de pisos, ¿no? Es decir, que llegabas a un sitio y te ponían el piso y tal. En el momento en el que ya ni piso, ni te da para comer, ni te da para alquilar, ni nada, ¿cómo no va a cambiar tu relación con la empresa? ¿Cómo no vas a identificarte menos y trabajar? Por supuesto, porque la vida avanza, las cosas también suben, o sea, el coste de vida sube y si avanza todo menos las condiciones y el salario, pues al final la gente aguanta hasta un límite. Hoy en día, por ejemplo, antes a lo mejor en hostelería sí que aguantaban porque ganaban su dinero y a lo mejor decían, mira, pues estoy el tiempo y demás, pero gano dinero. Ahora no, ahora la gente dice, para el carro porque es que con lo que me estás ofreciendo no sobrevivo, es que no llego a fin de mes y encima quieres que gaste mi vida aquí, literalmente, porque gastas toda tu vida ahí. No tienes vida social, no puedes compaginarlo con nada y al final la gente normal que ya no quiere aceptar esos puestos. Quieren vocación, pero claro, la vocación no se come, no se come. Entonces, si quieren vocación, pero no quieren pagarlas como tal, porque dices, es que no hay profesionales, es que igual no estás buscando profesionales. Eso es. Y está igual estás buscando gente que busca trabajos puente, que mucha gente se ha tomado este sector como un trabajo puente Eso es. hasta que lo que encuentre de lo suyo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la gente que ahora está buscando profesionales no han valorado lo que tenían en su momento. Entonces, ahora la gente no lo valora. Hay un tema muy importante, ¿no? Que es la dificultad justamente de organizar ese sector de la hostelería, ¿no? Por 2 cuestiones. Yo creo la cuestión que acabas de decir, es un sector puente, ¿no? La gente no piensa jubilarse con 65 años en hostelería. Y es una pena porque es muy bonita la hostelería. Sí que lo es, sí. Efectivamente. Y luego yo creo que hay otra parte que es justamente por el tamaño de las empresas. En España, sobre todo, las hostelerías son pymes y micropymes, ¿no? Claro, hasta 6 trabajadores no puedes hacer elecciones y luego los seamos Pero sinceros, macroexplotadores. ya, eso. Hay que decirlo. Microempresas Muchos son los casos, pasadores. la mayoría, Y luego, desgraciadamente. pero claro, y luego de 10 a 50 trabajadores hacemos elecciones, pero es mucho más complicado porque que de una empresa de 10 trabajadores encuentres a uno con ganas y tal, es complicado, ¿no? Y claro, es como una pescadilla que se mueve la cola, la cola, porque al Sí. final come. En muchos casos es por el miedo, en muchos casos, al miedo, porque la gente que acepta estas condiciones es porque lo necesita. Porque eso hoy se bajó de un puente, yo en su vida también lo tuve que hacer y tragarme pues las condiciones y el sueldo súper bajito y todo porque era eso, hoy me bajó de un puente por mi familia, además que ayudaba económicamente a mi familia porque lo necesitaba en ese momento. Y era elegir eso. Entonces, la gente no se sindicalizaba o no denunciaba o no se iba a otro sitio o no plantaba cara por miedo a perder el trabajo. Que una vez más digo que se nutren estas empresas de la gente necesitada que desgraciadamente siempre va a haber. Y luego, por ejemplo, ahí es en un contexto donde pues, las horas extras no se pagan, del que no te puedes ni quejar. El fichaje que estábamos hablando, ¿no? Sí. Fichaje, claro, es que dice, es que aquí se ficha las horas, pero claro, es que a lo mejor el jefe te dice lo que tienes que fichar y tú lo fichas porque si no es que te despiden o te putean hasta que tú te vayas. Desde luego. Entonces al final va a inspección de trabajo, mira los papelitos, está todo bien y ya está. El perito de trabajo faltan muchísimos más y con muchas más herramientas para que no los toreen, porque los torean, pero vamos. Desde luego, tal cual. Tengo un amigo que no trabajaba en hostelería, pero era oficinas, y cuando fichaba ponía las horas y luego cuando le daba a subir, Sí, que se actualizaban a las horas de su jornada. sí. Ponía, No tiene ningún sentido fichar porque no vale la pena. No vale la pena me refiero porque no es verificable, no es real. Van a poner lo que te ponen en el contrato para no pagar ni un euro más, muchas cosas en hostelería y entonces te quedas igual. Luego hay inspección de trabajo y no pueden hacer nada. Y es que quieren que además, con eso que nos dan, que son migajas puras y duras, digamos, ñom, ñom, qué ricas las migajas, qué contento, Sí. qué bien, qué suerte. Yo Sí, hombre. en redes sociales, por ejemplo, esta mañana recibí un mensaje de una empresaria que me ha mandado una captura de WhatsApp diciendo, mira, ¿ves? Esto le Es que eso no lo saca, así que no son los empresarios. Era en plan de que un chico decía que se le había jodido el móvil y no había podido avisar de que al final le habían contratado, pero al final no quería acudir al trabajo porque las condiciones no le acababan. Había hecho cuentas
y no la acababan. Y dice, ¿ves cómo yo? Hombre, pues igual es que las ofrecido malas condiciones. Y aún así, claro, y es que no somos todos ángeles, ya lo sabemos, ni demonios. Pero que pase eso no significa que sea el problema real de la hostelería. Si le vas a encargar a alguien que a lo mejor en este caso tenía malas condiciones, o no le ha apetecido, o ha encontrado otra cosa mejor, ¿vale? Pues ofrece mejores condiciones, igual no se te hubiera ido. Y de todos modos, yo no voy a ofrecerte ningún respeto ni ninguna educación si tú me estás ofreciendo, Así perdón que lo diga, una mierda. O sea, es. Y que voy a tener que estar súper angustiado. Ay, voy a escribirle para que busquen a otro. Mira, y perdón. digamos que este trabajador, pues mira, Sí, que a lo mejor a lo mejor lo ha hecho mal en ese aspecto, pero eso no significa que lo tenga que publicar porque es el problema de la hostelería. No es el problema de la hostelería, el problema de la hostelería es que hay mucha explotación laboral y se ha normalizado. Punto. ¿Que hay trabajadores malos y buenos? Por supuesto, pero no es el problema real. reparación histórica, ese es el problema. No pasa nada, se lo Yo merece. creo que el empresario de la hostelería es el empresario más llorón de España. Es decir, no sé si hay alguno que convive tanto. A mí El empresario llorón. Quizá con lo del campo, que también, eso es verdad que tienen problemáticas en concreto también, pero creo que el hostelero es el que más llora. A mí me fastidia porque cuando estábamos así un poquito más dejándonos explotar, digamos, ¿no? Que la gente se callaba más, tenía más miedo y demás, nadie salía a los medios de comunicación en el empresario a llorar a decir que no habían camareros, que no habían profesionales. ¿Qué ha pasado? Que la gente ha dado un golpe a la mesa y cada vez se está dando cuenta de que se pueden hacer muchas cosas para tener unas mejores condiciones y no tener que aceptar esos puestos de trabajo precarios. Entonces, ahora salen a llorar. Estuvieron hace 2 o 3 años diciendo que la gente no tenía ganas de trabajar. El año pasado o hace 2 años también. Cada año decían una cosa. Ahora este año pasado la gente con las paguitas es que está en casa. Yo no sé qué paguita se refiere y si se creen que es una millonada como para permitirse no poder trabajar. Que O sea, solo paguita de... si prefieren esa paguita a cobrar un sueldo digno, o sea, si prefieren la paguita a cobrar el sueldo que te estás ofreciendo, ¿qué mierda estás ofreciendo? Ya ves, ¿No? es tal cual, es tal Sobre todo porque, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, ¿no? Que es la paguita a la que se pueden referir, que son 400 euros. Sí, ¿qué haces con eso? Es que no te llega ni para el alquiler. Entonces, ¿de verdad la gente prefiere mal vivir a coger un trabajo con un buen sueldo? No me lo creo. Eso lo hacen porque ya no está sometiendo lo que toca. Yo tengo restaurantes que me siguen también y me han dado las gracias, incluso diciendo que gracias por intentar quitar esa lacra de la mal llamada hostelería, que son los que lo que hacen competencia desleal, ¿no? Porque ellos al pagar menos o precarizar el sector, pues bajan los precios y, bueno, pues barata costes y demás, y es competencia desleal. Y dicho esto, siempre ponen una cortina de humo con una excusa en los medios de comunicación. Las paguitas, la gente no tiene ganas de trabajar, los jóvenes que son unos vagos. Siempre, cada año hay algo para no decir la verdad y que todo el mundo conoce, y no somos tontos. Hay explotación laboral y eso es. Y tú estabas acostumbrado a pagar una mierda y ahora ya no queremos que nos pagues una mierda. Se hizo una investigación, una encuesta entre el sector de la hostelería en Murcia, no sé si algún día has echado un ojo a esa, que decía básicamente, pues creo que era el 80% de los trabajadores de la hostelería hacían horas extras sin pagar, que decirte, eso es el problema de la hostelería, el problema es que no se cumple la ley, ¿no? Eso es de tus empresarios, ¿no? Que dicen, oye, hay que cumplir la ley, pero empezad vosotros. Y es que incluso en Murcia hubo el caso heavy de esa discoteca que no tenía permiso ni de actividad, que se incendió y murieron personas, que decir, es que el empresario de hostelería, no todos, hay buenos empresarios, alguno, Sí, estamos en las partes, pero desgraciadamente es verdad que pero en la precariedad. parte de llorón, Más años que son los que más ilegalidades, fraudes laborales cometen. Sí, y además te digo, además es cierto, porque es que estaba en un programa de televisión en directo con un empresario que estaba llorando de que no encontraba personal. Y luego camareros que habían trabajado para él o habían ido a sus entrevistas me dijeron que no era lo que estaba diciendo, que tenía buenas condiciones y demás. O sea, era nefasta la un día libre, un sueldo de mierda, o sea, era súper precario. Qué buena labor la que haces de contar la verdad. Sí, entonces cara Eso es importante. del público en la televisión, no encontramos personal, has hecho 60 entrevistas, pero luego me están diciendo que no es nada de lo que dicen. Ya. O sea, lloran en el escaparate pero intentan precarizar detrás como haría siempre. Salía los datos del paro en España, ¿no? Seguimos con 2,5 millones de personas en desempleo, es un 10% de los trabajadores en activo y trabajadoras. Y es muy, muy curioso, ¿no? Porque la economía está creciendo, somos los líderes en crecimiento de Europa, ¿no? Dicen, y claro, somos en el crecimiento, pero productivo. Luego los trabajadores eso no lo vemos. Entonces seguimos siendo, a la vez que somos los que más crecemos, los que más desempleo tenemos en toda la Unión Europea. O sea, Sí, además, esto es lo que te estaba contando antes de Garamendi, ¿no? Que ha dicho que habían muchos parados y muchos puestos de trabajo disponibles. ¿Qué está pasando aquí? Dando a entender que los trabajadores no quieren trabajar y que somos unos vagos a los jóvenes Pasando. y las personas en general, que somos unos vagos y no quieren trabajar porque hay muchos puestos de trabajo y mucha gente en el paro. Algo no le cuadra. Pues coño, creo que es el representante de empresarios, no ese señor.
lógicamente no quiere ver lo que vemos todos, que no hay esas ofertas de trabajos que hay ahí, pues igual la mayoría son una mierda. Por ejemplo, Igual tienen que mejorar las condiciones y verás como los que están en el paro van aceptando el puesto de trabajo. muy curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, en el campo ocurre menos, ¿no? Esto que se diga, es que los españoles no quieren trabajar, ¿no? El problema es que tú lo que quieres es que estén trabajando 12 horas de lunes a domingo porque tienes que recoger esto en Debemos otro trabajar tiempo bien, ya está. y no cobrando el SMI por 12 horas bajo el sol, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que ocurre. Es verdad que ahí, sobre todo en el campo, en lo agro, pues traen a muchos migrantes, incluso sin papeles, y en cambio la hostelería, pues esa parte lo tienen más difícil, yo creo, porque es más de cara al público Eso es. y así, ¿no? Pero bueno, yo creo que también hay que empezar a decir eso, que fue lo que decías tú, que el desempleo se explica pues porque las condiciones que se ponen Claro. no es que sean... Antes la pero- aceptaba más gente, ahora cada vez cuesta más que la gente acepte precarizarse, ¿no? Y más a los sueldos que estaban, a sueldo estancado, que llevan ahí años, que además es que pagan por debajo del semi incluso. Sí, Y la gente lo acepta, desgraciadamente. hay una cosa también que me parece muy curiosa, tiene que ver con... Tú eres de Valencia, tú eres de Euskadi. Claro, el convenio de hostelería Euskadi no es el mismo que el de Valencia, que el de Mallorca, es algo más, los salarios son algo más altos. Eso también lo explica, yo creo, ¿no? Y creo que también desde la izquierda y sobre todo desde el sindicato tenemos que hacer que la gente hable de esto que es el modelo productivo, ¿no? Es decir, España, Madrid, Valencia sobre todo, van hacia un modelo productivo de servicios. De, pues Madrid quiere ser el centro de convenciones de Europa, aún no han conseguido el Mobile World Congress, pero ellos siguen ahí intentándolo. Valencia con el turismo también está a tope. Cataluña, en cambio, por ejemplo, está subiendo el PIB industrial, ¿no? Es decir, en Madrid retrocede. Cuando tú tienes sectores potentes con salarios altos, eso tracciona hacia arriba. Por ejemplo, incluso en comercio, Sí. en el convenio de comercio, los domingos en Euskadi no se abre. Todo cerrado. Yo estoy viendo ahí, no se abre nada Cortiles cerrado. y es una maravilla. En cambio, Sí. o sea, hay como que se pone la vida, o sea, no es que sea Euskadi el socialismo, ¿no? Pero la vida en el centro en el sentido de más que en el resto, porque por los domingos, si eres de comercio, puedes vivir y un trabajador de hostelería, pues tiene mejores condiciones en general, ¿no? Yo creo que tenemos que hablar de modelo productivo, hablar de que el turismo es la ficha que España ha jugado siempre, que pues no vamos a renunciar a ella, ¿no? Puedo decir, porque es lo que nos mantiene la balanza de pagos, lo que nos mantiene a flote, pero que echar todo a una cosa, hacer un all solo para un número, si esa no es lo mejor. De hecho, en Euskadi están intentando hacer lo mismo. Por lo menos en Bilbao, que es donde yo vivo. Evidentemente en Euskadi el modelo productivo industrial ha sido siempre muy potente, la tradición sindical además en Euskadi ha sido muy potente, mucha conflictividad, muchísimas huelgas, muchísimo conflicto, muchísima gente en la calle. O sea, yo que estoy en la Federación de Industria, yo no he visto tanta gente salir a la calle por una movilización de un convenio sectorial, que es el del metal, en mi vida. O sea, llenábamos la Gran Vía de Bilbao con gente no solo de las fábricas, sino familias, o sea, atraíamos a la gente, ¿no? A la gente, al pueblo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, evidentemente eso trae que en los demás sectores la conflictividad también sea mayor y eso se traduce en mejores condiciones laborales. Pero se han dado cuenta, evidentemente, de que esto es lo que está pasando y ahora Bilbao quiere ser una ciudad igualmente abocada al sector terciario, un poco Servicios. servicios, Guggenheim, museos, cultura, que evidentemente está muy bien, pero yo he escuchado a mucha gente decir, y perdonadme esto, que evidentemente no, que les gustaba más la Bilbao gris de la Bilbao de ahora, que Bilbao es precioso, está muy bien, evidentemente hemos mejorado muchas cosas en cuanto a calidad de vida, pero la gente salía más a la calle, ¿no? Y esto también se ve mucho en las viviendas, en Bilbao y en Euskadi en general. Supongo que será también un poco adecuado a lo que se paga y todo, pero realmente ahora encontrar piso en Bilbao es imposible, imposible. O sea, no es tan imposible como en Málaga, Madrid, Barcelona, pero en Bilbao está empezando a ser absolutamente imposible la vida. Y yo creo que lo que quieren, lo que quieren en España es que seamos un país muerto, que vengan a pasárselo bien y que la ciudad no es para vivirla, es para transitarla, para usarla, para ir de fiesta y hacer pis en la jera. Es que eso no lo podemos permitir. En Barcelona, por ejemplo, es yo creo que donde más, junto con Euskadi y algunos otros sitios, donde más se ve eso, ¿no? Es decir, la gente se ve expulsada de Barcelona Tal cual. y la policía de Barcelona llega hasta Manresa, ¿no? Son 40 kilómetros todos los días, 80 de ida y vuelta, y cada vez tienes que ir más lejos y hacer más kilómetros para ir. Y de hecho, tenía aquí apuntado justo las palabras que dijo Isabel Rodríguez, nuestra excelentísima ministra de Vivienda, que dijo, si los malagueños no tienen en un lugar en el que vivir, ¿quién va a atender esos turistas? ¿Dónde se van a alojar los camareros que después nos sirven un vino y un espeto? ¿No? Dijo.
Di. Le van a aceptar que vivan los camareros en un piso porque justamente también he publicado una captura donde un camarero intenta alquilar un piso y por el simple hecho de ser camarero ya no te quieren, ya no quieren, pero bueno, quieren Es ser fuerte. piso. Entonces, ¿qué camareros van a vivir ahí si no les dejan tampoco? Salía otra noticia que en Ibiza pedían 1.900 euros por una habitación. La gente está viviendo en caravanas, pero chicos, ¿cómo no estamos quemándolo todo? O sea, lo digo en serio, perdón, pero es que a esta mujer lo que hay que decirle es, como diría Ron Weasley, ordena tus prioridades. O sea, vas a poner primero el turismo a tu gente. Las ciudades son de quien las habita, de quien vive allí. Las ciudades son del pueblo. O sea, Málaga es de los malagueños. O sea, me da igual que venga un turista de donde sea. O sea, la ciudad es de quien la habita, de quien vive, de quien los niños que juegan en la calle, joder, es que eso no puede ser. Entonces, creo que tiene que reordenar sus prioridades. Sí. Me da igual que en un futuro no haya quien te sirva un espeto. Yo solo quiero que haya gente que vaya al colegio en Málaga y que compre en el mercado local y que se vaya al cine y que viva en las calles de Málaga. O sea, no podemos permitir esto. Pues no, a ver qué No, hacemos. Hay una paradoja que me parece muy, muy curiosa, ¿no? Los hosteleros son unos llorones y siempre están que si no hay trabajadores, que si se queja mucho la gente y tal. ¿Qué ocurre cuando somos nosotros los que nos quejamos, no? Que, o sea, estamos, sobre todo los memes que tú compartes, ¿no? Es de que estamos siempre mal del trabajo, que estamos quemados y así. Y cuando nos quejamos, nos dicen que somos la generación de cristal, los jóvenes, ¿qué tal, no? Es que la generación de cristal los llaman porque ahora no aceptan todo lo que ellos quieren que acepten. Entonces, si eso significa ser de cristal, ojalá lo fuera yo también y todo el mundo, ¿no? No aceptar las condiciones precarias y la precariedad en general, protección laboral, pues debería ser una virtud, ¿no? Yo- Un insulto. Yo creo que nuestra generación está visibilizando mucho más todo lo que son los riesgos psicosociales, en plan todo el estrés, el estar quemado, el burnout en el trabajo y tal, que al final, es decir, en el trabajo pasamos o sea, más tiempo trabajando que durmiendo y que viviendo, ¿no? Prácticamente, o sea, por separado, ¿no? Y yo creo que ahí la juventud está diciendo, pues ya está, no quiero estar mal en el trabajo, no quiero estar con depresión, con ansiedad por culpa del trabajo, y visibilizarlo es cuando nos dicen, no sé, Ya es un número para ellos. Entonces, cuando tú falles, por lo que sea, te van a sustituir. Eso de somos una familia, esa presentita ya no cuela, como antes sí colaba. muy curioso, ¿no? Porque antes decías que los empresarios no encuentran trabajadores y tal. Fíjate, ¿no? Que para los empresarios nosotros somos como un número, un accesorio, pero ellos son los que arriesgan, ¿no? Y en cambio, los trabajadores lo que tenemos que decir es, suerte ahí, si no encuentras trabajadores, porque al final quien todo lo producimos somos los trabajadores, trabajadoras, ¿no? Al final, creo que los trabajadores también tenemos que ser conscientes de eso, de que al final somos nosotros, sobre todo en la industria creo que tenemos muy claro, porque pues si no trabajan ese día no sale la pieza. Pero en realidad en hostelería también. Si hubo un... Todos somos moscas, hasta la misma empresa, ¿no? La empresa, los trabajadores, los clientes, es toda una rueda. Somos todos importantes allí. O sea, no solo la empresa de Maripaz la puede montar, pero si no te hacen el trabajo, pues Eso es. no funciona. En Pamplona, en San Fermines del año pasado, se convocó una huelga de hostelería en San Fermines. Y ahí, claro, vieron que... Hay que ser consciente de nuestro poder como personas trabajadoras, de verdad, que tenemos mucho poder si nos unimos todas. Y además de lo que dices, esto es una rueda, nadie es más que nadie, pero oye, nosotros somos más en realidad. O sea, tenemos que ser conscientes de que somos más. Sí. Hay mucha gente, además, que lo noto y lo veo y lo escucho mucho, en gente pues, que tiene una clase que no es la mía y que ya no se quiere llamar ni siquiera empresarios. Ahora son emprendedores. Es una palabra mágica que yo creo que denota no quererte posicionar en el lugar en el que estás y no quererte saber consciente, eso es, otorgar una magia, una misticidad al ser empresario, que no, Sí, tú eres esta empresario. explica, el otro día salió, yo no estaba, pero lo he visto por las redes, de un emprendedor, ¿vale? O con su meritocracia y demás, Eso es. ¿sabes? De que la gente, prácticamente general, lo que quiso decir era que la gente que malvive, o que está de paguitas, o que no tiene un alto nivel de vida, es porque quiere. O sea, Es súper peligroso. sí, eso dijo que es que porque no se arriesgan, porque no han querido estudiar, igual esa persona no ha querido o no ha podido estudiar, igual ha tenido otros problemas en la vida, igual ha tenido que ayudar a sus familiares, igual ha tenido que hacer muchos puntos que no el de no haber querido y ya está. Nadie quiere estar en la precariedad, ni nadie quiere estar viviendo al mes. Pero hay una frase que es muy importante, que es que la meritocracia son los padres, pero no como los padres en general, sino literalmente los padres. Sí, literalmente. Y en Madrid, por ejemplo, los hijos de la pequeña y mediana burguesía madrileña, lo que hicieron fue comprar VTCs, comprar las licencias para hacer Cabify
Y esa gente se ha forrado, porque primero la compraron a 15 euros, ahora valen 40.000, y segundo, se montan una flota sin cero riesgo, el coche de renting, el trabajador lo echan cuando Ya quiera. está. Entonces, ¿de qué salen a regalar? Y entonces, Necesario. ¿no? ¿Y eso por qué lo pueden hacer? Porque aparte de inversión inicial, que tampoco es mucha, se la dan sus padres. Mis padres no tienen para que yo me monte una empresa. Ni la mayoría de los padres Creo que de los trabajadores de ahora. ahora que tanto hablan, a mí también me gustaría que mi padre me montara una empresa. Que eso no existe la Dar un bar es un pastizal. Claro. igual. Y ahora los empresarios, estos hijos de, les ha dado mucho por montar como negocios de hostelería, como concepto, igual que no quieren ser empresarios y son emprendedores, ahora montan como locales de concepto, Sí. ¿no? Hamburguesas súper especiales, El café de especialidad. Pero esta misma gente que llora, que sabes que ellos dicen que ha sido por meritocracia, esa misma que se la montan sus padres, tiene el dinero que heredado o lo que sea, y luego están llorando. Y tanto que se quejan de ser empresario, porque tanto que lloran, joder, ponte a trabajar. Si tan malo es ser empresario y tampoco dinero estás ganando y no te llega a fin de mes a ti tampoco, según algunos lloran, porque no eres trabajador. Yo lo veo mucho. No te irá tan mal si no cobrarás tampoco, ¿sabes? Yo veo mucho eso que dices tú, ponte a trabajar, ¿no? O sea, veo mucho esta gente emprendedora que se pone a montar hamburguesas fantásticas, chupe guays del Paraguay y, claro, montan un negocio de hostelería. No saben qué es un negocio de hostelería. Un negocio de hostelería implica estar 24/7 ahí, dando el callo y currando al lado de tus trabajadores si quieres que la rentabilidad te vuelva. Entonces, yo veo un montón de negocios de hostelería en la que los jefes ni se les ve ni se les Llaman de espera ellos directamente. y no aparecen por allí. Entonces es como, y quieren contratar a un encargado que por 30 horas les lleve el bar, pero no es encargado, es ayudante de camarero. Entonces, son cosas que no se entienden. Igual como después también se quejan. Es que yo, por ejemplo, estoy 24 horas en mi restaurante y no me quejo. Y yo, claro, es que tu empresa te jode. No te me van a salir 24 horas para que... Si fuera mía, estaría todo el tiempo. Claro, que no se pueden quejar, pero tanto que se quejan porque siguen siendo empresarios. Si quien no puede ser empresario de verdad, pues se pone a trabajar como todo el mundo. Que luego están los que van de empresarios, se montan un bar, no pueden ser empresarios porque no tienen ni idea de gestión, ni de derecho, ni de nada, y pues lo que hacen es hacer viables sus negocios a través de la explotación laboral. Que de esos en la hostelería hay también unos cuantos. Y una cosa de lo que decías antes, Adrián, del tema de que nos llaman la generación de cristal. El cristal es algo que se rompe muy fácilmente, pero es que no nos estamos rompiendo. Ni somos mejores que la generación de nuestros padres por darnos cuenta de que la salud mental importa. Es que estamos tan hartos, tan cansados, que es que no podemos no hablar de ello, porque es o enfadarnos, no es que nos pongamos a llorar o que nos frustremos, es que estamos enfadadas. Estamos muy enfadadas con todo esto. No es que seamos de cristal, es que estamos aguantando tanto que quién no se rompería si le paralizan la vida. Espera un poco más a poder ser independiente. No, espera a comprarte una casa. Vale, aquí me quedo esperando, vale, tranquilamente. Y de hecho hay una parte que ya ocurría en la anterior crisis, ¿no? Cuando se hablaba de los mileuristas y tal, durante, sobre todo 2000-2008, que la economía iba más o menos bien, aunque siempre a las espaldas de los trabajadores, la gente lo que hacía era cambiar mucho de trabajo para mejorar condiciones. Desde luego. Y ahí lo decía, mira, es que quiere trabajar menos y cobrar más. Efectivamente, ¿quién no quiere trabajar menos y cobrar más? Entonces, solo faltaría. De hecho, los empresarios también. De hecho, los empresarios cuando estabilizan su negocio, lo que hacen es despachar porque pues, Ir a hacer gestiones y un poquito más. Claro. yo, de hecho, quería hablar un poco de esto de los emprendedores, ¿no? En la anterior crisis, cuando 2013, en España 6 millones de desempleados y tal, a mí me parece súper peligroso el discurso que hacía sobre todo Rajoy y la derecha en general, tanto mediática como política, que decían a emprender. Yo como, a ver, ¿cómo vamos a emprender ahora en medio de una crisis, ¿no? Es decir, a emprender y luego también a ser becarios, que así os vais formando y trabajando gratis, ¿no? Pero emprender, primero, emprender conlleva un riesgo brutal, claro. Pues tienes que invertir pasta, que luego... O sea, creo que era que uno de cada 4 negocios solo... Tirar pasta y luego tener el colchón de la pasta, pues si te va mal, pues ir tirando de ese colchón en vez de tirar de la precariedad. Pero voy a hacer los que no tienen un colchón en muchos casos, bueno, muchos también aunque lo tengan, que explotan a la gente y ya está. Pero si no tienes un colchón, lo que haces es ir tirando de los empleados, ir haciéndoles trabajar más horas por menos dinero, quitando los días libres. Es que estamos empezando, ¿no? Sí, por eso hay gente que me dice, ay, pero móntate tú algo y luego hablas. Y digo, no, es que yo no me monto algo porque yo no puedo montarme algo. Es que tú tampoco puedes montártelo y tú lo has montado. Y lo haces más en la precariedad. Claro, entonces así puede ser empresario cualquiera, pero eso no debería ser lo normal. Y ese discurso de emprender, ¿no? De los emprendedores, es muy curioso porque es como la salida individual a la crisis, ¿no? Incluso ya es como que la caricatura, ¿no? Pero ya está tan caricaturizado que ni siquiera lo tomamos en serio. Pero ese discurso de emprendimiento lo han metido hasta en garantía juvenil. ¿Cómo un chaval de 20 años se va a emprender si no sabe trabajar aún? ¿Pero por qué? No sabe trabajar, no porque sea joven, porque no ha trabajado. Quiero decirte, porque sí, pero la mayoría Pero no te da tiempo. no, párdelo.
incluso han metido en garantía juvenil el tema del emprendimiento, cuando lo que tiene que hacer la gente es organizarse. Es decir, Eso es. es una salida individual a un problema colectivo, ¿no? ¿Hay falta de oportunidades para la juventud? Te mandan a emprender. Pues no, lo que tenemos que hacer es garantizar que la juventud pueda tener un trabajo digno, una vivienda digna y también que quiera emprender, pues estamos en un sistema capitalista, pues hasta que no lo cambiemos, pues que emprenda. Si las empresas son necesarias para los trabajadores, pero que no emprenda, como bien dices, en base al sudor de los trabajadores de más. Emprendedores seríamos todos, ¿no? Claro, si fuera tan fácil, Eso es que no puede ser, o sea, no sé, a mí me parece como muy, no sé, muy feo todo este tema de emprender porque separa, ¿no? O sea, yo creo que nos separa como clase. Entonces, el tema de emprender bajo el sistema capitalista, como tú bien has dicho, no sé si se tiene que hablar tanto desde nuestra clase. Entonces, creo que nos han conseguido incluir en el cerebro el discurso de la meritocracia, del emprendimiento, de voy a invertir en no sé qué, voy a guardar mis ahorros, 100 euros de mis 500 euros que estoy cobrando en el restaurante, los voy a invertir en bolsa. Chicos, no, utilizad esos 100 euros para ir al cine con vuestros amigos. O sea, por favor, no hagáis eso. Entonces, y luego hay un tema también con el ser autónomo que se ha convertido en la autoexplotación, ¿no? Y es muy curioso, es un tema complejo, ¿no? Espero que no se saque de contexto, pero al final hay un punto, ¿no?, en el que la gente dice, joder, soy autónomo, estoy empezando, pero claro, ya llevas 5 años empezando y no te salen los números. Y entonces, ¿qué le pides al Estado? Que te baje la carga impositiva. Y te pides al Estado, oye, es que pago mucho seguridad social. Ya, pues que la seguridad social tiene que pagarte luego la pensión. Y según tú lo que declares, vas a tener la pensión. Entonces, tú no puedes estar toda la vida pagando una cuota de seguridad social de 60 euros porque entonces no se financian las pensiones. Yo creo que la seguridad social puede ser para los autónomos más eh, progresiva, y de hecho el último cambio va a servicios reales, pero tiene que haber una base. Y si tú, por ejemplo, no te puedes permitir pagar 300 euros al mes de seguridad social, quizás que tu modelo de negocio de autónomo no es viable. Pero es que hay muchas posiciones de izquierdas que dice, y es un tema muy complejo, Los porque complejos. yo asumo que cuando estás ahí es una putada. Sí. Y tú has apostado por algo y quizá no has llegado a que les haga suficientemente bien como para que te puedas permitir ese dinero. De la seguridad social me refiero, ¿no? Tal Pero cual. hay que entender que eso es lo que luego te da derecho a pues, la pensión. Que la pensión, pues hay gente que vive desde los 65 hasta los 90 años. O sea, es mucho dinero y hay que pagarlo, ¿no? Y yo creo que hay que también pararse y evitar acabar con discursos de derecha Sí. o de bajar impuestos desde la izquierda, porque a veces hay una ofensiva muy grande con eso. Y yo a los autónomos les doy ánimos, pero también decirle, si no me salen los números, pues lo ponemos a trabajar. Claro, si el negocio no es rentable, pues al final tendrás que decidir si seguir o si hacerte otro vez empleado. Ya está. Yo creo que el tema de los autónomos es una pedazo de trampa mortal. O sea, nos han vendido toda la... El tema es complicado. Pero nos han vendido toda la pedazo de moto a la clase trabajadora de que tenemos que ser emprendedores y que tenemos que ser autónomos, que eso es la salida al sistema, porque también luego estos discursos yados o individualistas de tú con tus dones puedes salir del sistema y ser mejor que los demás, porque al final es un poner que por encima, ¿eh? O sea, lo que nos quieren hacer es individualistas y ponernos por encima, y no, estamos todos juntos, o sea, eso que no se nos olvide. Entonces creo que es una pedazo de trampa porque luego cuando pasa el tiempo, pasan los años, te haces mayor, vas a ver que no te da, que tienes que trabajar hasta los 75 años porque lo que has podido pagar a la seguridad social no te da para mantener tu ritmo de vida, que no es ni siquiera un ritmo de vida súper alto, es el ritmo de vida de una persona de clase trabajadora. O sea, nos desunen como clase, nos venden la moto, nos hacen caer en las trampas. Es que no podemos pretender jugar con las mismas reglas que las grandes empresas, que a lo mejor es lo que le pasa a los autónomos, que somos una persona. Entonces igual deberíamos plantearnos otras opciones, la Sí. verdad. No sé. Vamos con las últimas dos preguntas, esta es para ti. Una de las herramientas que tenemos como clase trabajadora es las elecciones sindicales, ¿no? Tú que trabajas de eso, ¿cómo le dirías a un joven por qué tiene que ser delegado o delegada? Jolín, además cuesta mucho que las personas jóvenes se quieran animar a presentarse a las elecciones sindicales, uno, porque a la gente mayor a veces le cuesta también, es por el control y porque muchas veces lo han hecho muy bien y les da un poco de miedo el relevo generacional, pero creo que eso lo vamos a superar, ¿eh? Pero bueno, les cuesta mucho animarse porque no se sienten válidos. O sea, no se sienten válidos ni válidas porque se lo han hecho saber o se lo han hecho creer, o sea, no es su culpa. Pero yo le diría a una persona joven que se anime a presentarse a las elecciones sindicales porque una persona que es precariedad, que ha vivido y ha nacido en la precariedad, va a saber mejor que nadie combatirla. O sea, desde su vivencia personal y colectiva, porque lo personal dentro de nuestra clase es colectivo, dentro de la clase trabajadora, va a saber cómo combatir la precariedad. Y esa generación de cristal, que no es generación de cristal, sino es generación muy agotada, muy enfadada, esa rabia bien utilizada para las elecciones sindicales, para organizar una empresa,
es brutal. O sea, una persona enfadada, consciente, usando esa rabia conscientemente, va a poder organizarte la empresa muy bien, porque el discurso se lo va a vender a los compañeros y a las compañeras y van a decir, tiene razón, porque lo ha vivido, porque es de verdad. Entonces, una persona que es precariedad sabe combatir la precariedad porque la conoce de primera mano. Habla de la ciencia. Entonces, yo diría que se animara a todo el mundo a presentarse a las elecciones sindicales, claro que sí. Nada, en realidad la última ya era esto mismo, ¿no? Comisiones obreras como un espacio de autoorganización, ¿no? De hecho, uno de los motivos por los que estás aquí, aparte de que estás colaborando con comisiones, es porque, yo valoré mucho cuando dijiste públicamente, llevo mucho tiempo quejándome de la hostelería, ¿no? Pero hay que hacer algo, ¿no? Y ese algo es con los sindicatos. Sí, ya he puesto muchísimos casos y se hacen virales muchísimos casos también, que, o sea, agradezco también a los medios que cogen siempre las cosas estas para ponerlas en los medios y que la gente sepa y conozca lo que pasa detrás de la hostelería y el por qué no hay camareros, o es lo que dicen ellos. Y sí, y gracias a también a Comisiones Obreras de Servicios estamos haciendo muchas cosas, entre ellas la web y demás. Ya tenemos la web con los convenios, con tips e incluso un email para recibir las consultas de los compañeros y ser asesorados de forma gratuita. Así que genial. Y había que dar un paso más. Y como estaba diciendo, aparte de estar exponiendo, que agradezco mucho que se hagan virales y demás, había que dar un paso más, no quedar solo en información, ¿no? En viral, sino, vale, esto pasa, pero ¿qué hacemos ahora, no? Y que tengan las herramientas los compañeros que ahora ya tienen. Eso es. Yo por acabar el podcast con una reflexión, muchas veces, y que a veces con cierta razón, se nos critica a comisiones. Es que sois tal, sois lo otro. Y a veces acertaremos, a veces fallaremos. Pero yo lo que le pediría a la gente es que no vea comisiones como un ente que está ahí, sino como una herramienta que se puede usar. Y al final, comisiones obreras, para mí lo que tiene que ser es una herramienta para que el trabajador pelee por sus condiciones en su empresa o en su sector. Es decir, comisiones como tal, el día que deje de ser útil, deberíamos cerrar el chiringuito, es decir, pues ya está, a otra cosa, ¿no? Efectivamente. Pero la gente a lo que le invito es a participar, a ir. Y que al final, si no estás en una sección sindical de delegado o delegada, ahí es donde está el conflicto, ahí es donde puedes mejorar tu día a día, tus condiciones, y que el sindicato es una herramienta, no es otra cosa que esa herramienta de autoorganización, ¿no? De que yo con mis compañeras montamos las elecciones, montamos una sección sindical y peleo por un convenio. Y de otro día comentaba un chaval de Decathlon, Esa gente se queja, pero luego se aprovecha de las cosas que claro. avanzan gracias a comisiones obreras, ¿no? Entonces, El otro día me comentaba ser honestos. un delegado nuestro en Decathlon, en Ciudad Real, que se dio cuenta, nada más entrar de delegado, que se hacía mal el cálculo de las horas anuales y le ha costado a la empresa 2 millones. Pero no porque, le hemos costado 2 millones, no, porque los trabajadores de Decathlon han ganado un montón de horas anuales que la empresa le estaba timando. Ya. Y al final es eso, ¿no? Es decir, Y empresas que pueden permitirse pagar a los empleados las horas. Y que la empresa estaba ganando 2 millones a costa De los- de los trabajadores, perder esos 2 millones traducido en tiempo de descanso. Me da igual. La misma falta le dará a esa empresa que a los trabajadores ese dinero. Eso es. Pues nada, chicos, muchísimas gracias a los dos. Hemos estado muy chulo. Y nada, con esto cerramos. Organizaos, haced elecciones y sobre todo pelead por vuestros derechos en vuestro trabajo. Gracias.